la invitación al servicio de calidad para abordar este tema de gran importancia en el hospital, que es el traumatismo craneoencefálico, sobre todo en el área de pediatría, que pues bueno, es bastante amplia la cantidad de pacientes que nos llegan por esta patología. Me presento para los que no me conocen, soy la doctora Caterina Aguilar, intensivista en pediatra y egresada de pediatría también de este hospital. Entonces vamos a dar inicio con lo que es el tema. Y pues bueno, apegándonos a lo que tenemos nosotros actualmente en México y las últimas actualizaciones que tenemos acerca de traumatismo craneoencefálico en niños, la última actualización fue del año 2017, de acuerdo a nuestras guías de práctica clínica, que vamos a revisar un poquitito acerca de esto, que el objetivo de estas guías fue pues disminuir estos traslados a segundo o tercer nivel, o sea, es establecer un adecuado diagnóstico y una adecuada clasificación como tal, evitar estar haciendo estudios innecesarios, por eso pone las pautas de cuándo debemos de hacer estudios de imagen en los pacientes y pues lo más importante, mejorar la morbimortalidad de los pacientes con TCE. Lo más actual que tenemos nosotros de traumatismo craneoencefálico, pues como sabemos todas nuestras guías son basadas y se van actualizando en la evidencia más reciente. Estaremos próximos a esperar la próxima actualización, pero para que ya estén adaptadas a las guías que tenemos aquí en México, de las cuales pues seguramente se van a basar en estas tres guías que tenemos, estas dos guías, perdón, una es la reducción, que estas se van actualizando cada determinado tiempo, se forman grupos y consensos y se va realizando. Son del 2019 y es lo último que tenemos en actualizaciones de traumatismo craneoencefálico. Y pues bueno, ¿cómo definimos el traumatismo craneoencefálico? Pues sabemos que es una lesión directa de todo lo que son las estructuras craneales, encefálicas o meningias, que pues bueno, estas van a ser como consecuencia de un efecto mecánico, el cual puede ser provocado por un agente físico externo y que bueno, va a deteriorar, va a producir un deterioro funcional del contenido craneal como tal. ¿Por qué es la importancia de este tema? Si hablamos, bueno, realmente en México es poquitita la estadística que tenemos en cuanto a la investigación que existe, pero pues sí nos queda claro que el número de pacientes que ingresan por esta patología es bastante amplio. Tomamos de referencia en Estados Unidos y por qué la importancia de abordar y hacer guías para el manejo y mejorar la calidad de atención de estos pacientes. Es porque de manera general suele ser la primera causa de muerte y discapacidad. El traumatismo craneoencefálico pues prácticamente condiciona más de 1 millón de visitas a todos los servicios de emergencias, 275,000 hospitalizaciones y por año pues prácticamente 52,000 muertos. Y esto pues obviamente va a incrementar los consumos y los costos en los hospitales, más de 50 billones de dólares cuando solamente por atender lo que es el evento agudo. Y ya hablando de todas las secuelas que nos puede dejar estas patologías, pues rebasan los 90 billones en todos los cuidados que estos pacientes requieren después del manejo inicial agudo, consecuencia de las secuelas que muchas veces se producen por esto. En México, pues bueno, las lesiones traumáticas es el motivo más frecuente de consulta en el servicio de urgencia, sobre todo en el área de pediatría. Este constituye prácticamente el 25% de los ingresos a los hospitales pediátricos. Sobre todo, pues esta referencia se utiliza de la Ciudad de México, de hospitales como el Infantil de México, el Siglo XXI, La Raza, que pues hacen toda esta estadística. Y el TCE pues es muy importante porque ocupa el segundo lugar como causa de muerte, sobre todo a las edades de 1 a 4 años de edad. Y pues desafortunadamente la principal causa de estos pacientes que ingresan con datos de traumatismo craneoencefálico son asociados a maltrato. Entre lo que tenemos, pues bueno, la gran mayoría de los pacientes, más del 80%, se va a presentar como un traumatismo craneoencefálico leve, un 13% como un traumatismo moderado, que ahorita vamos a ver la clasificación, y solamente el 5% pues se va a presentar como un traumatismo craneoencefálico severo. Sin embargo, este 5% tiene una mortalidad bastante alta y además más del 20% puede terminar con discapacidades significativas. Por eso la importancia de su abordaje de manera primaria. Rápidamente, pues sabemos que el traumatismo lo podemos dividir pues en 2 fases, incluso hay quienes hablan de una tercera fase, pero pues bueno, consta de la lesión primaria que
Básicamente es esta lesión directa que se produce en el tejido cerebral, ¿sí? Y también puede producirse posteriormente mayores lesiones, efectos de las lesiones primarias, ya que, pues bueno, todo el proceso de inflamación que se va desencadenando, pues no dura, puede durar horas o puede durar días. Estos, pues bueno, más que nada son condicionados por hematomas, por la contusión, por las fracturas que pueden tener los pacientes. También tenemos la lesión secundaria, que esta, pues bueno, es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos mucho también, evitar todas las consecuencias de una lesión secundaria, como optimizar en los pacientes una buena oxigenación, una adecuada presión arterial, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, estas se reducen a estas lesiones que por todos los mecanismos reguladores del sistema nervioso central y del flujo sanguíneo, pues bueno, nos van a llevar a una isquemia, a una excitotoxicidad, a la falta de energía y pues un desencadenamiento de las cascadas de muerte celular que nos va a llevar a edema cerebral y además a un daño axonal, el cual puede ser irreversible. Solo para que entendamos cómo está compuesta la cavidad intracraneal, pues bueno, tenemos el 70%, el 80% está formada por tejido, el otro 10% por líquido cefalorraquídeo y el otro 10% por el volumen sistólico. ¿Se ve la flechita? Ahorita que lo estoy, no sé si alguien me pudiera decir, trato de señalarles, pero no sé si se vea. Creo que no. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, esto cumple una ley que nos habla de que si hay alguna alteración en la afectación de cualquiera de los componentes de la bóveda craneal, los otros dos componentes van a regularse, ¿sí? Y o sea, son tan dependientes que, por ejemplo, consideráramos que esto fuera un hematoma, al comprimir más el tejido cerebral y exponer una masa ahí dentro del cráneo, lo que se va a regular es la producción de líquido cefalorraquídeo y la producción de volumen sanguíneo. Y esto se va a ir regulando prácticamente. El problema es que hay un momento en el que la regulación no es suficiente y vamos teniendo incrementos de la presión, que es pues una de las metas que tenemos que seguir respecto al manejo de estos pacientes, que ahorita lo vamos a ver. Hablamos de un poquito del flujo sanguíneo cerebral, que atraviesa el compartimento intracraneal. Y pues el cerebro tiene esta habilidad de controlar el aporte de sangre y de acuerdo a los requerimientos metabólicos que él tenga. El cerebro pues es el máximo consumidor de oxígeno y glucosa de todo el cuerpo. Prácticamente el 20 al 25% de todo el gasto cardíaco que nosotros generamos es dirigido hacia el cerebro. Aquí nos habla un poquitito de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Los valores normales estarían entre los 40 a los 70 mililitros por cada 100 gramos en un minuto de tejido cerebral. Y cómo al ir disminuyendo este flujo, de acuerdo a si hay algún daño, alguna hemorragia o algo, al ir disminuyendo el flujo que llega al cerebro, podemos llegar hasta la muerte celular en cuestión de menos de 10 a 15 minutos. Entonces, por eso la importancia de darles un tratamiento de manera oportuna y rápida a todos estos pacientes. Ya, saltaron aquí. Aquí nos ejemplifica cuando tenemos el traumatismo de manera directa que pudiera producir alguna lesión de alguna vasculatura, cómo el flujo sanguíneo puede disminuir, ¿sí? Totalmente. Y conforme pasa el tiempo, el cerebro es capaz de regular conforme al volumen sanguíneo que hay dentro de la bóveda craneana, ¿sí? Y producir una hiperemia reactiva, que esto también a la larga pues, nos puede llevar a una falta de regulación del cerebro. Y al acabar esta regulación, vamos a ver cómo empieza a disminuir paulatinamente el flujo sanguíneo cerebral y que más adelante, si nosotros no quitamos todos estos precipitantes, como hipoxemia, hipotensión, hipoglucemia o todos estos factores, nos va a llevar a una hipoperfusión tardía y muy probablemente a un daño cerebral irreversible. Estas son algunas de las causas. Hay una lesión directa, hay alteración directa del parénquima y de los vasos. Nos van a llevar a isquemia y todas estas cascadas que van a irse desprendiendo secundario a la lesión nos va a llevar a necrosis, apoptosis, edema vasogénico,
hematomas, edema astrocítico y disminución del volumen sanguíneo cerebral, que al final todos van a acabar en la vía de incremento de la presión intracraneal, cuando el cerebro ya no es capaz de regular todas estas alteraciones. ¿Y qué manifestaciones clínicas pueden tener nuestros pacientes? Pues inicialmente o más comúnmente pues pueden presentar vómito, pueden presentar cefalea, alteraciones del estado de conciencia, pueden presentar convulsiones, pueden presentar pérdida de la memoria postraumática de estos pacientes. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer inicialmente cuando ingresa o tenemos un paciente que llega con este antecedente de algún traumatismo? Pues primero tenemos que determinar la causa y cuál es el mecanismo de la lesión, cuánto tiempo ha transcurrido desde que ocurrió la lesión, cuando son lesiones importantes. Es muy, muy valioso el tiempo en el que tenemos que instalar un manejo para que la lesión deje de progresar y podamos limitar el daño. Con qué nivel de conciencia llega el paciente o con qué nivel de conciencia está después del trauma, cuál es el estado mental, si hay alteraciones en la marcha, si hay presencia de crisis convulsivas postraumáticas, si hubo alguna intervención antes de que el paciente llegara al hospital, si hay algún antecedente de enfermedades y uso de fármacos, por ejemplo, pacientes que tengan patologías de base de coagulopatías, ¿sí? Eso también es un factor muy importante porque tienen riesgo de presentar hemorragias. La evolución que ha tenido el paciente desde el momento del trauma y siempre muy importante, sobre todo en el área de pediatría, pues descartar que esto no haya sido secundario a un maltrato. ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Lo vamos a clasificar? Pues bueno, de acuerdo al nivel de conciencia, que está la escala de Coman-Glasgow, que es una escala que es específica para la clasificación del TC. Esta escala fue hecha para esto. Vamos a vigilar cómo está el tamaño pupilar de nuestro paciente, cómo está la respuesta a la luz, si hay simetría o no, si hay reactividad a la luz o no, si es posible hacer un fondo de ojo. Realmente es un poco difícil, pero si tenemos las condiciones óptimas, pues hacerlo para descartar que no hayan hemorragias asociadas a patologías como niño sacudido, ¿sí? Si yo sospecho que el paciente tiene, es secundario al maltrato, el traumatismo, y si no, pues pedir siempre apoyo de un servicio de oftalmología para que nos apoyen en esto. ¿Cómo están los movimientos extraoculares? Si hay respuesta a las extremidades del dolor, qué posturas tiene, si no hay posturas de descerebración, de decorticación, cómo están los reflejos tendinosos y también cómo está la fuerza muscular del paciente. Esta es la escala de Coman-Glasgow y esta es la escala modificada a su lado derecho, como ven, para aquellos pacientes pediátricos. Lo dividimos en 4 puntos. En la cuestión de la respuesta ocular, 5 puntos la respuesta verbal y en 6 puntos la respuesta motora. Y que pues bueno, nos va a servir para saber qué tanto deterioro hay del estado neurológico de nuestro paciente. Tendríamos, lo ideal es que sean 15 puntos. Todos nuestros pacientes deberían de estar entre los 14 y 15 puntos. Entonces nosotros podemos utilizar esta tabla y adaptarlo a nuestro paciente, si es un paciente lactante, para ver con qué puntuación está nuestro paciente al momento del ingreso. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque la clasificación de traumatismo cráneoencefálico se basa en la puntuación de la escala de Coman-Glasgow para poder dividirlo en 3 grados, que es el leve, moderado y severo. Para clasificación de traumatismo craneoencefálico leve, pues es un Glasgow prácticamente normal, de 14 a 15. Pueden estar acompañados pues, de cefalea leve por el golpe. Hay menos de 3 vómitos, a veces hay ausencia de vómitos y no hay pérdida del estado de conciencia, ¿sí? En el caso del TC moderado, pues ya el Glasgow disminuye, tenemos un Glasgow de 9 a 13 puntos. Ustedes pueden utilizar en sus centros de salud o en sus hospitales o al alcance, en el celular, siempre estas gráficas para poder consultarlas. ¿Sí? A veces con la urgencia o algo olvidamos puntuaciones y todo, pero lo podemos consultar de manera rápida para hacer una adecuada clasificación de nuestro paciente. Estos también pueden ir acompañados de pérdida del estado de alerta, alteración de la conciencia, cefalea intensa, ya más de 3 vómitos, pueden presentarse con amnesia postraumática, pueden presentar convulsiones
También cuando haya sospecha de maltrato infantil, porque pueden tener hemorragias internas u otras lesiones en el paciente politraumatizado y trauma facial, se incluyen en la clasificación de TCE moderado. Y pues bueno, no menos importante, aunque menos común, pero que sí es de mucha relevancia su atención oportuna. La clasificación de traumatismo craneoencefálico severo, pues ya es un Glasgow de 8 puntos o menos. Los pacientes están con signos de focalización. También podemos considerar aquellos pacientes que tienen una lesión penetrante en cráneo, que hay una fractura hundida o expuesta, o que hay una disminución del Glasgow basal de más de 3 puntos desde la hora que llegó el paciente. Tenemos que estar haciendo mediciones de la escala de Coman-Glasgow cada hora desde que llega el paciente y bueno, las primeras horas pueden ser hasta cada 30 minutos y posteriormente vamos separando las mediciones. Y pues si existe un déficit neurológico de aparición posterior al traumatismo. ¿Sí? En cuanto a la clasificación de TCE leve, pues bueno, el manejo pues prácticamente es analgésicos, antiinflamatorios, y el riesgo de complicaciones en estos pacientes es mínimo. No se sugiere que impidamos el sueño del paciente. Muchas veces sufren caídas y es tanta la angustia que puede suceder o que pueden tener los padres que quieren tenerlos todo el tiempo alertas. O sea, no hay ningún impedimento de que el paciente duerma. Lo único que habríamos que recomendarle a la familia que se despierte cada 2 o 3 horas para ver cómo está su estado neurológico como tal. Y se tendría que hacer un monitoreo 24 horas en su domicilio, siempre comentándole a los familiares cuáles son los signos de alarma que tendríamos que tener en cuenta. ¿Sí? Si alguno de estos signos de alarma se presentaran, entonces tendríamos que acudir a valoración a un hospital, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que dejar siempre muy en claro con los familiares. Si se llegara a presentar confusión mental, que hubiera somnolencia, dolor de cabeza intenso y persistente, vómitos en más de 3 ocasiones, movimientos anormales o presencia de crisis convulsivas, que haya debilidad de las piernas o en los brazos, alteraciones en la coordinación o en la marcha, pérdida de visión, cambios en la respiración del paciente, que hubiera una salida de líquido o sangre por nariz, oído o boca, el lenguaje entrecortado y básicamente cualquier alteración en el comportamiento habitual del paciente. Todos estos hay que informarlos al familiar para que en dado caso de que se presentara alguno de estos, su atención sea oportuna en un hospital de segundo nivel. En cuanto a la clasificación de TCE moderado, pues bueno, ya habíamos comentado qué puntos incluye. Este es bien importante, sí amerita de una observación en un hospital donde vamos a estar monitorizando pues los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión arterial del paciente, cómo está saturando, cómo está su glucemia, cómo está su condición neurológica y su estado mental. La respuesta pupilar es muy importante y hacer valoración de escala de Coman-Glasgow en estos pacientes. Cada 30 minutos por 2 horas desde que ingresa aquí con nosotros, cada 60 minutos igual por 2 horas y posteriormente cada 120 minutos por 4 horas y pues como mínimo una estancia hospitalaria de 24 horas de estos pacientes para vigilar que no haya ninguna alteración. Se debería de mantener en ayuno las primeras horas con administración de soluciones a requerimientos, pues para, en dado caso que hubiera alguna hemorragia o algo, para poder hacer alguna intervención quirúrgica, si hubiera incremento de la presión intracraneal, poder hacer algún procedimiento. Por eso la vigilancia en el paciente se debería de quedar en ayuno. Realizar en estos pacientes, pues indudablemente una tomografía de cráneo cuando cumplen los criterios de un traumatismo craneoencefálico moderado. Y de acuerdo a la valoración que se haga de manera continua, valorar si requieren algún traslado a algún centro especializado. Y el tiempo de vigilancia pues debe ser de 12 a 24 horas a partir del momento en el que se produjo el traumatismo. ¿Y cuándo vamos a solicitar TAC? Bueno, ¿qué nos recomienda la guía? Los pacientes que tienen un traumatismo craneoencefálico moderado a severo es una indicación para realizar una tomografía. En aquellos niños menores de 1 año que tienen una escala de Coman-Glasgow menor de 15 puntos, cuando hay presencia de hematoma en piel cabelluda, edema local o laceración de más de 5 centímetros en el niño menor de 1 año. En aquellos pacientes que tienen fontanela atención,
si tuvieron algún evento neuroquirúrgico previo, si existe una coagulopatía, sobre todo que estos pacientes son propensos a presentar sangrados, es importante también en los pacientes que pudieran tener hemofilia, solicitar una tomografía de entrada. El mecanismo de trauma de alto riesgo, aquellos pacientes que pues es muy común, los pacientes que van en moto, sin casco, o que van sin cinturón, sin cinturón de seguridad, todos estos pacientes pues deberían de tener una tomografía antes de egresarse para ver si no hay alguna lesión que requiera de algún manejo neuroquirúrgico. Cuando presentan más de 2 episodios de vómitos también, si existen convulsiones postraumáticas, cuando hay sospecha de maltrato y sospecha de lesión cervical. Y pues bueno, hablando del traumatismo craneoencefálico severo, como le recordábamos, un Glasgow menor de 8 puntos cuando existe focalización, lesión penetrante en cráneo, fractura hundida o expuesta, cuando hay una disminución del Glasgow basal mayor de 3 puntos y un déficit neurológico de aparición posterior. En estos pacientes, pues son pacientes que van a requerir cuidados de una terapia intensiva, ¿sí? Y muchos de estos pacientes pueden llegar con un deterioro neurológico. En estos pacientes, pues bueno, hay que decidir hacer una intervención oportuna para proteger la vía aérea en caso de que no sean capaces de mantener un automatismo respiratorio por sí solos. Y las indicaciones para intubar de manera inicial a un paciente con traumatismo craneoencefálico, pues son estas: un Glasgow menor de 10 puntos, cuando hay disminución del Glasgow basal más de 3 puntos, cuando existe anisocoria de más de 1 a 2 milímetros de una pupila respecto a otra, si existe lesión cervical espinal que comprometa la ventilación del paciente, evidentemente si hay apnea, cuando hay pérdida de los reflejos de protección laríngea, también es una indicación, y en estos pacientes, cuando existe hipercapnia, que la definimos pues como un CO2 parcial de oxígeno, un CO2 mayor de 45, o hipoxemia cuando hay una presión parcial de oxígeno menor de 60, porque en estos pacientes es muy importante mantener una adecuada oxemia y adecuada normocapnia, que es un adecuado nivel de CO2 y un adecuado nivel de oxígeno en la sangre por todos los mecanismos reguladores del cerebro que platicamos anteriormente. Entonces, si el paciente no es capaz de mantener estos criterios gasométricos, tendría una indicación para hacer una intubación. Ya en un paciente que está con un traumatismo craneoencefálico, pues como les comentaba, tiene que estar manejado en una terapia intensiva. Evidentemente tiene que tener una tomografía para decidir qué manejo va a recibir el paciente, si hay algún manejo quirúrgico, manejo va a ser médico, si hay edema, o sea, todo el tratamiento que nosotros vamos a dar ya después de la estabilización en un área de urgencias pediátricas o en un área de choque como tal. Si hubiera la posibilidad, pues estos pacientes deberían de colocarse un captor de presión intracraneal para estar monitorizando, porque pues actualmente las metas se basan en eso. Si es necesario drenar masas, importante en estos pacientes tenerlos con una adecuada sedación y analgesia, porque el dolor, la irritabilidad pueden hacer que incremente más la presión intracraneal. Y si es posible, pues bueno, medición del CO2 exhalado para siempre tener metas de adecuado CO2 en el paciente. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Pues siempre las metas van a estar basadas en el control de la presión intracraneal. También mantener una presión de perfusión cerebral que va a estar muy relacionada con la presión intracraneal y la presión arterial que entregamos en nuestros pacientes. Dar una adecuada perfusión y oxigenación al tejido cerebral. Muy importante, evitar el daño secundario que se puede producir en estos pacientes y crear el mejor ambiente posible para recuperación del cerebro. En cuanto al traumatismo craneoencefálico severo, pues las últimas actualizaciones que se han hecho son del 2019, el anterior fue hace 7 años, en el 2012, donde un grupo de médicos de manera internacional se unen para ver cuál es la mayor evidencia del manejo que podemos dar en estos pacientes. De todo lo que encontraron, pues encontraron 22 recomendaciones que nos hablan de lo que deberíamos de hacer en todas las unidades mientras más alta sea la calidad de evidencia. Desafortunadamente, en estos consensos que se realizaron, no hay ninguna evidencia tan alta o no hay ninguna recomendación de clase 1, que esta, pues bueno, está limitados a todos los que son ensayos aleatorizados y de buena calidad.
tenemos únicamente 3 recomendaciones de una calidad intermedia, que son clase 2, que estos incluyen todos los estudios controlados aleatorizados de moderada calidad y los estudios de cortes, o 3 casos y controles, casos y controles de buena calidad. Y se dan otras 19 recomendaciones que si nosotros lo proyectamos a nuestras guías de práctica clínica, pues tal vez una clase 1 sería un nivel de evidencia, una clase 2 sería una recomendación, y una clase 3 sería un punto de buena práctica, ¿no? Algo muy similar. Realmente, pues esto se implica más porque son muchos estudios que se tienen que hacer para poder definir si estas recomendaciones van a ayudar en el pronóstico o en el tratamiento de nuestro paciente. Y de estos, pues bueno, la mejor evidencia que tenemos es únicamente 3 recomendaciones. Y lo primero que, bueno, nos recomiendan aquí en cuanto a los estudios de neuroimagen y tomografía, excluyendo la posibilidad de que nuestro paciente hayamos podido conectar un captor de PIC para medir la presión intracraneal, si no existieran criterios de que la presión intracraneal está elevada. En cuanto a lo que comentábamos de la tomografía, pues bueno, si la tomografía inicial es normal, no se sugiere de manera rutinaria repetir en pacientes pediátricos comatosos. Esto es, antes se establecía que se hiciera una tomografía de control a las 6 horas. Realmente no se ha demostrado que eso vaya a cambiar o vaya a mejorar el pronóstico del paciente. O sea, tampoco se recomienda como tal, pues, repetir una tomografía de cráneo a las 24 horas posterior a la admisión, a menos que haya evidencia de algún deterioro neurológico o elevación de la presión intracraneal. Nos recomiendan pues, que en estos pacientes hagamos un monitoreo invasivo, que sería la medición de la presión intracraneal, y que pues, la más fidedigna sería una medición de una presión intracraneal de manera intraventricular. ¿Y cómo definiríamos nosotros una hipertensión intracraniana? Pues bueno, es un incremento sostenido de la presión intracraneal mayor de 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. Cuando nosotros conectamos un captor de PIC, tenemos unas ondas que nos hablan de cuando, de acuerdo a la morfología de las ondas y de la duración, nos hablan de ondas patológicas que nos hablan de una hipertensión intracraneal persistente, ¿sí? Y que tendríamos que darle un manejo oportuno. Se espera que de acuerdo al grupo de edad, pues tengamos presiones intracraneales normales. En adultos y adolescentes de 10 a 15, en escolares y niños aproximadamente de 3 a 7, y en el recién nacido de término, pues de 1.5 a 6, evidentemente, pues esto puede variar de acuerdo a cada paciente. Y de entrada, ¿cuándo se recomienda que sí deberíamos de monitorizar al paciente de manera invasiva con un captor de PIC? Pues aquellos pacientes que llegan con una escala de Coman-Glasgow menor de 8 puntos, aquellos pacientes que inician o tienen la tomografía de ingreso con un edema cerebral moderado a severo, cuando existe lesión axonal difusa y cuando hay lesión por tomografía de cráneo de grado 3 o 4 en la escala de Marshall. ¿Qué contraindicaciones habrían para colocar un captor de PIC en los pacientes? Pues bueno, una contraindicación absoluta sería las coagulopatías, y en aquellos pacientes que no son recuperables, aquellos pacientes que pues muchas veces pueden llegar ya con datos de lesión encefálica irreversible, relativas, inmunosupresión y en pacientes que tengan traumas abiertos. En cuanto al monitoreo de la presión intracraneal, pues bueno, ¿qué nos recomiendan? A pesar de que la evidencia sea bajita, pues bueno, nos recomiendan que para mejorar el pronóstico se sugiere el uso de presión intracraneal para el monitoreo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, realmente esto está un poquitito fuera de los recursos que tenemos actualmente en el hospital, pero en algunos hospitales pues se basan y miden la presión parcial de oxígeno tisular en el cerebro. Y las metas que ellos recomiendan, pues es bueno, mantener esta presión de oxígeno tisular mayor a 10. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, no hay suficiente evidencia para recomendar una presión tisular de oxígeno para mejorar el pronóstico, pues estos son estudios que se encuentran apenas en evolución y en proceso. Y estos se pueden usar cuando no haya contraindicaciones, coagulopatía ni muerte cerebral. Se sugiere también en cuanto al límite o dar un tratamiento oportuno de la hipertensión intracraneal, mantener como meta de tratamiento una presión mínima menos de 20 milímetros de mercurio. Y también un límite para la presión de perfusión cerebral para mejorar el pronóstico. Se recomienda que esta sea mantenida como mínimo
de 40 milímetros de mercurio. Ahorita vamos a ver cómo vamos a sacar la presión de perfusión cerebral si es que tuviéramos acceso a una presión intracraneal. Y se sugiere como una meta de entre 40 a 50 milímetros de mercurio para asegurar que el valor mínimo de 40 no sea quebrantado, y evidentemente pues igual esto se va a ajustar de acuerdo a la edad. Los niveles recomendables de presión de perfusión cerebral pues va a ser dependiendo de la edad del paciente. De 2 a 6 años pues se recomienda que sea de 50, de 7 a 10 años de 55 y de 11 a 15 años de 60 milímetros de mercurio. Y esto, pues bueno, es de una fórmula que nosotros obtenemos al restar o la diferencia de la presión arterial media menos la presión intracraneal que nos marcan nuestros pacientes. La probabilidad de que el paciente pueda tener un captor de PIC, pues bueno, va a ser un poquito más amplia si tenemos el suministro como tal, y son aquellos pacientes, pues bueno, que pasan a quirófano, que a veces requieren de un drenaje de algún hematoma. Siempre existe la posibilidad de que se le pueda dejar un captor de PIC, pero bueno, se necesita un transductor para hacerlo. A veces con la misma ventriculostomía podemos realizarlo. Entonces, en algunos hospitales sí es posible poder hacer esto. ¿Y cómo vamos a dar el tratamiento para mantener una presión de perfusión cerebral? Pues con una adecuada volemia en el paciente y si es necesario, pues vasopresores para mantener una adecuada TA media. Este es lo que nos proponen en 2019, que es un algoritmo que se realiza para ir viendo las guías o las vías que tenemos que ir manejando en estos pacientes. Ahorita lo voy a ir extendiendo más. Nada más, aquí nos habla de las vías de la presión intracraneal, la vía de la presión de perfusión cerebral y la vía del oxígeno tisular cerebral. Y nos habla, vamos a ir desglosando, de las medidas generales que tendríamos que tener en estos pacientes. Es como de meta, pues mantener un nivel apropiado de sedación y analgesia. Como ya lo habíamos comentado, estos pacientes tienen que estar totalmente sedados y con una buena analgesia para evitar que haya incrementos de la presión intracraneal asociadas al dolor o la irritabilidad. La ventilación mecánica controlada. Esta es de las pocas patologías que nos exigen tener un adecuado nivel de oxigenación, incluso mucho más alto de lo que tal vez nosotros seríamos permisivos para otras patologías, pero aquí la disponibilidad de oxígeno debe ser alta para el cerebro, porque también el metabolismo durante estos eventos pues incrementa más. Entonces tenemos que tener metas gasométricas de presiones de oxígenos entre 90 o 100 o incluso más, y siempre la recomendación de que el nivel de CO2 esté en rangos de normalidad entre 35-40, 35-45, ya que el cerebro se regula, o uno de los principales reguladores del cerebro es el nivel de CO2 que tiene. Entonces, los pacientes que tienen un CO2 alto y que están en hipercapnia pueden hacer vasodilatación y pues bueno, hacer una hiperemia o hemorragia, o por el contrario, aquellos pacientes que tienen un CO2 bajito nos pueden llevar a la vasoconstricción e isquemia. Por eso la propuesta va a ser siempre normoxemia, normocapnia, así como mantener una adecuada normotermia. Vamos a ver más adelante que ya no se recomienda de manera inicial el manejo de la hipotermia como antiguamente se venía recomendando. En estos pacientes todo tiene que estar de manera óptima y en valores normales. Siempre asegurar un adecuado volumen intravascular en nuestros pacientes, mantener un nivel mínimo de hemoglobina, esto vamos a individualizarlo en cada paciente, pero como mínimo un nivel arriba de 7 es la recomendación que se realiza. Evidentemente, si tenemos un paciente que tiene falla o disfunción cardiovascular o tiene algo más agregado, pues probablemente necesitaremos optimizar mucho más este nivel de hemoglobina, pero como mínimo arriba de 7. Si existe alguna coagulopatía, debemos de corregirla, ¿sí? Por el riesgo que pueden presentar estos pacientes de sangrado. Muy importante, y es una medida tan sencilla y tan básica que lo podemos usar en cualquier área del hospital, en cualquier, ya sea en el servicio de urgencias, en el área de terapia, pero mantener siempre la posición neutra de la cabecera del paciente y elevada a 30 grados. Y esto es muy importante para mejorar el retorno venoso y con eso disminuir el riesgo de que vaya a haber mayor incremento de la presión intracraneal por todos los mecanismos reguladores que ya vimos, que depende de volumen sanguíneo, de presión, de la presión intracraneal, del líquido cefalorraquídeo, perdón, y también del tejido cerebral.
El uso de antiepilépticos de manera profiláctica también se recomienda. Y pues si es posible utilizar en el paciente electrocardiogramas continuos. En la medida en que el paciente lo permita, una nutrición temprana y evitar la hipoglucemia. Es de los puntos más importantes. El cerebro es el mayor consumidor de glucosa que tenemos y siempre hay que darle un adecuado aporte de glucosa porque pues todo su metabolismo se basa en eso. Las hipoglucemias pueden incrementar demasiado la mortalidad de estos pacientes. Y en cuanto a la vía de la presión intracraneal, pues bueno, en estos pacientes lo que se recomienda es que si hay un incremento de la presión intracraneal y nosotros tenemos un drenaje de líquido cefalorraquídeo o una ventriculostomía, pues bueno, se recomienda que se drene o se saque ese líquido para tratar de disminuir la presión intracraneal. Si esto no sucede, pues podemos continuar pasándole un bolo de solución salina hipertónica al 3% y valorar si todavía el paciente continúa con incrementos de la presión. Si esto persiste, pues bueno, hay que optimizar analgesia y sedación adicional al paciente, a ver si no está asociado al dolor o la irritabilidad. Y si aún no hubiera ninguna mejoría, pues bueno, se recomienda que utilicemos bloqueador neuromuscular para intentar disminuir todas estas presiones y evitar mayor daño en el paciente. De no ser así, pues bueno, habría que incrementar nuestra terapia hiperosmolar inicial o ya recurrir a terapias de segundas líneas, que ahorita las vamos a ver. Algunos pacientes, pues bueno, estas son las medidas más importantes, pueden ingresar o estar en un área de terapia intensiva con datos de herniación inminente, que tendríamos que vigilar estos datos en el paciente, que hubiera una dilatación pupilar, que hubiera bradicardia, hipertensión arterial o posturas de extensión. Si algo así sucediera, las medidas iniciales tendrían que ser ahora sí, de manera manual, una hiperventilación con un FiO2 al 100%, intentando revertir y llevar a una hipocamia al paciente para intentar revertir este incremento de la presión y también el tamaño pupilar. Se recomienda utilizar manitol o solución salina hipertónica al 3%. De 2 a 5 mililitros por kilo, máximo 250 mililitros por bolo. ¿Sí? Esto es igual importante. En otros hospitales y en otras partes del mundo, pues bueno, cuentan con solución salina hipertónica al 23.4%. Nosotros aquí en México no contamos con esto, pero bueno, hacen esa recomendación. Iniciar, mantener una estabilidad hemodinámica en el paciente y si es posible y tenemos una ventriculostomía, pues bueno, hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la analgesia y las recomendaciones que se hacen en cuanto a la analgesia, sedación y el bloqueo neuromuscular, con el uso apropiado de analgesia y sedación, pues se sugiere evitar la administración en bolos de fentanil y midazolam, que esto, pues al estar usando muchos bolos, lo que nos dicen es que usemos infusiones continuas de sedación en dosis óptimas y necesarias para nuestros pacientes, para evitar estar pasando bolos repetidamente y que esto nos pueda llevar a una hipoperfusión cerebral de manera intermitente, pues bueno, todos los efectos secundarios que esto conlleva. Y en ausencia de evidencia específica, la elección y dosis de los analgésicos, los sedantes y los bloqueadores neuromuscular siempre van a ser pues, decididos por el médico tratante. No tenemos tanta evidencia respecto a qué sería lo mejor para utilizar en estos pacientes. Y lo que sí nos recomiendan es que no utilicemos de manera continua y prolongada pues, el propofol, porque pues, esto lo va a llevar a un mayor riesgo a los pacientes. Si vamos a utilizar algún bloqueador neuromuscular o algo, pues sería muy óptimo que los pacientes tuvieran una medición o una electroencefalograma de manera continua. En cuanto al drenaje de líquido cefalorraquídeo, pues se sugiere, para controlar la presión intracraneal, pues sí se sugiere drenar líquido cefalorraquídeo a través de una ventriculostomía externa para manejar los incrementos de la presión intracraneal. Esto es más o menos de 1 a 2 mililitros por kilo. Y la profilaxis anticonvulsiva, pues también se sugiere un tratamiento profiláctico para evitar la presentación de convulsiones tempranas, ya sea de levetiracetam o fenitoína. En los estudios que se han hecho no hay diferencia entre usar levetiracetam o fenitoína. La única diferencia es el perfil de seguridad que ofrece el levetiracetam versus la fenitoína. Pero si nosotros contamos únicamente con fenitoína en nuestro centro de salud o donde estemos, no hay ningún problema, lo podemos utilizar, no ha demostrado que uno sea mejor que el otro, y los dos tienen un efecto de antiexcitotoxicidad, entonces son
son útiles para la profilaxis anticonvulsiva. De lo que les comentaba, las recomendaciones, si al menos tenemos una recomendación que tiene un nivel moderado y que deberíamos de aplicarlo y hacerlo en nuestras terapias, porque bueno, es lo que tenemos más evidente, pues para el control de la presión intracraneal son los bolos de solución hipertónica al 3% en aquellos pacientes con hipertensión intracraneal, y la dosis efectiva pues sería de 2 a 5 mililitros kilo en 10 a 20 minutos. Otras recomendaciones que nos hacen es la infusión continua de solución hipertónica al 3% en pacientes con hipertensión endocraneal. Las dosis van desde 0.1 a 1 mililitro kilo hora para llevarlos a una meta de menos de 20 milímetros de mercurio, o pues en algunos pacientes podrían utilizarse los bolos de hipertónica al 23.4%. Es importante saber y decir que hay una recomendación de seguridad. Muchas veces interpretamos que tenemos que llegar a estos niveles de sodio para poder obtener todos los efectos de estas soluciones hipertónicas. Pero lo que nos recomiendan es que el sodio sérico debe estar menos de 160 y no más de 72 horas. Nunca va a ser una meta llegar a ese nivel de sodio en menos de 24 horas, porque los ascensos tan bruscos de nivel de sodio van a producir más lesión en el cerebro que el propio manejo o el propio traumatismo craneoencefálico como tal. Entonces, el decir la meta de sodio es un error al que recurrimos muchas veces. O sea, no, nuestro nivel de seguridad, y en estos pacientes desde que iniciamos este manejo, tendríamos que estar monitorizando cada 6 a cada 8 horas los niveles de sodio y evitar que tengan ascensos tan bruscos. Porque desde que nosotros iniciamos la terapia con soluciones hipertónicas o terapias osmolares, podemos obtener todos los efectos que nos dan este tipo de soluciones, que son los efectos reológicos, los efectos osmolares. Estos restauran el potencial de membrana en reposo, estimulan la liberación de péptido natriurético atrial, inhiben la inflamación. Hay una mejoría del gasto cardíaco, y en estos pacientes se recomienda mantener una osmolaridad menor de 360 y un sodio sérico menor de 160. No hay que llegar a niveles de sodio de 160 o 150 para obtener todos estos beneficios. Los beneficios se obtienen desde el inicio de la terapia y desde los primeros bolos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los efectos secundarios de la terapia osmolar, pues sí existen. Puede haber rebotes de la presión intracraneal, melinolisis central pontina, sobre todo cuando se hace un incremento tan agudo en tan poco tiempo de los niveles de sodio, cuando hay lesión renal, puede haber lesión renal, puede haber hemorragia supraranoidea, natriuresis, altas pérdidas de agua urinaria, acidosis hiperclorémica también asociada pues a los altos niveles, pues usamos muchas veces solución fisiológica en estos pacientes. Podrían enmascarar una diabetes insípida en estos pacientes. Si no hubiera una mejoría con la terapia de primera línea, se recomienda una terapia de segunda línea, que bueno, 20 a 40% de los pacientes con TCE severo pueden tener hipertensión refractaria, y esto va a aumentar la mortalidad en un 30 hasta un 100%. Se recomienda una craneectomía descomprensiva. Estas son las terapias de segunda línea. Hiperventilación, hipotermia moderada, pero de manera tardía, no de manera temprana, una terapia hiperosmolar más optimizada y el coma barbitúrico. En cuanto a lo que hablamos de la hiperventilación, algunos lo recomiendan, pero si se dan cuenta la evidencia es bajita, es nada más una recomendación, y nos comenta que no se sugiere hiperventilar profilácticamente a estos pacientes, o sea, mantenerlos con CO2 menor de 30 en las primeras 48 horas del daño. Y si se usa hiperventilación como parte del manejo de la hipertensión intracraneal refractaria, se sugiere evaluar en estos pacientes isquemia cerebral con un neuromonitoreo avanzado. Otro nivel de evidencia que es relativamente moderado para mejorar el pronóstico. Se ha demostrado que no se recomienda la hipotermia profiláctica moderada sobre la normotecnia. Vamos, tenemos que aquí lo que nos dicen es: mantén a tu paciente en tus primeras horas con normotecnia, siempre, todo normo. Para el control de la PIC se sugiere, en otras recomendaciones, se sugiere hipotermia moderada de 32 a 33 grados profiláctica para el control de la PIC, pero tiene un menor nivel de evidencia sobre respecto a la normotermia en estos pacientes. Entonces, nuestras metas van a ser siempre mantener
a nuestros pacientes con un control de temperatura adecuado. Lo que nos hablan de la hipotermia moderada, en caso de que se decidiera utilizar, la recomendación es muy, muy bajita. Si se usa de manera tardía, que es ya más de 24 horas, se recomienda que no se mantenga por más de 48 horas y al momento del recalentamiento no sea más de 0.5 grados por hora. ¿Cuál es la idea de mantener a estos pacientes en hipotermia? Pues bueno, que va a disminuir las demandas metabólicas, la inflamación, la excitotoxicidad, la peroxidación de lípidos, el riesgo de convulsiones y la muerte celular. Pero evidentemente nos va a llevar a muchas complicaciones como arritmias, coagulopatía e infecciones. En cuanto a los barbitúricos, se sugieren altas dosis de terapia con barbitúricos en pacientes hemodinámicamente estables con hipertensión refractaria cuando se ha ofrecido ya un máximo manejo médico y quirúrgico y que la hipertensión es refractaria y no ha respondido a ninguno de estos. En estos pacientes, cuando utilizamos estas dosis altas, pues debemos de realizar un monitoreo hemodinámico continuo de la presión arterial y dar soporte cardiovascular en caso necesario para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y además pues monitorizar a estos pacientes con un electroencefalograma de manera continua. En cuanto a la cranectomía descompresiva, pues se sugiere realizar una cranectomía descompresiva para tratar la hipertensión refractaria al manejo médico también. Es una recomendación que se utiliza. Si vamos a utilizar coma barbitúrico, pues bueno, la teoría es que pues vamos a disminuir el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo y sí se debería de considerar únicamente cuando la hipertensión es intratable y refractaria. Se debe vigilar y mantener el estado hemodinámico de los pacientes y se debe llevar a cabo un monitoreo electroencefalográfico continuo. En cuanto a la cranectomía descompresiva, pues bueno, algunas series de casos han demostrado que hay disminución de la presión intracraneal. Diversos procedimientos uni o bilaterales pueden hacerlo con o sin duroplastía y únicamente pues igual se va a recomendar en pacientes con hipertensión intracraneal refractaria y que esta sí se tendría que realizar en las primeras horas del traumatismo. Y ya por último, en cuanto a la nutrición y los corticosteroides, en cuanto a la nutrición, pues bueno, no se sugiere, este también a nivel de evidencia es moderado, no se sugiere usar una dieta inmunomoduladora, o sea, no va a cambiar el pronóstico del paciente, pero para mejorar el pronóstico recomiendan que se dé un inicio de soporte nutricional enteral dentro de las primeras 72 horas si el paciente lo permite para disminuir la mortalidad y mejorar el pronóstico. Y ojo aquí porque muchos años atrás se hacía la recomendación del uso de esteroides para disminuir el edema, pero actualmente no se sugiere el uso de corticosteroides para mejorar el pronóstico o reducir la presión intracraneal. Eso ya es una práctica que ha pasado, que digamos ya no se usa actualmente porque no ha demostrado ningún beneficio para los pacientes. Y con esta concluiríamos la presentación. Agradezco su tiempo y su paciencia por todas las eventualidades que tuvimos. Muchas gracias. Hola, pues muy buenos días. Me presento, ya muchos me conocen. Soy la doctora Kikei Achach Medina. Pues, estoy en la división de pediatría y estoy encargada del servicio de terapia intensiva pediátrica. El día de hoy, pues bueno, me asignan un tema que es, a diferencia de lo que comentó ayer el doctor Isaac, ¿verdad? Que él tocó también las crisis hipertensivas en los adultos. Pues en pediatría realmente las crisis hipertensivas realmente son poco frecuentes. De hecho, la frecuencia de nuestros niños con hipertensión es como del 1 al 3% en general. Y las crisis hipertensivas realmente las vemos en el menos del 1% de nuestros casos. Entonces, realmente vamos a tratar de hacer una revisión rápida. Ya deben de estar un poquito cansados, pues porque ya la doctora Katy pues ya les dio una plática bastante completa de creo que 45 minutos. Voy a tratar de ser bastante práctica y enfocarme un poquito más en la importancia de la detección oportuna, porque realmente también tal vez tenemos un subregistro de los casos por las implicaciones técnicas que significa por sí sola la toma de la TA en nuestros niños. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta plática? Pues vamos a tratar de empezar con la definición de hipertensión arterial en pediatría. El segundo punto va a ser los aspectos técnicos de la medición en la presión arterial en los niños, los tipos de medida de la presión arterial en niños,
el manejo de las tablas de presión arterial en nuestros niños, la definición de crisis hipertensiva, la clasificación de crisis hipertensiva, tocar un poquito sobre la epidemiología y la etiología, cuáles son las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, que es lo más importante, y tocaremos pues brevemente el tratamiento. Bueno, para empezar, en cuanto a la definición de hipertensión en pediatría, digamos que no existe tanto consenso. De hecho, dentro de nuestras guías de práctica clínica en México, si ustedes las entran a revisar, realmente prácticamente no hay unas guías como tal todavía bien establecidas en pediatría. Y como crisis hipertensivas, tal vez como todavía no tenemos una gran prevalencia, es muy probable que todavía no se le ha tomado la importancia, ¿no? Entonces, en general, en el cuarto informe del Programa Nacional de Educación sobre la Hipertensión Arterial, ¿verdad? Se ha estipulado que podemos definir hipertensión si tenemos una presión arterial normal, con una presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica por debajo de la percentila 90, de acuerdo a la edad, el sexo y la talla de nuestro paciente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Podemos definir que tenemos una presión normal alta, ¿verdad? Que anteriormente se le llamaba prehipertensión o a través de la nueva guía que estableció ahorita la Academia Americana de Pediatría, pues digamos que ya se estableció que es más que nada, queda establecida como una presión arterial normal alta, la presión arterial sistólica y o presión arterial diastólica igual o por encima de la percentila 90, pero menor a la percentila 95. O en los adolescentes también puede ser una presión arterial normal alta, una presión igual o mayor a 120-80 milímetros, aunque estos valores estén por debajo de la percentila 90. O sea, como ven, es así como que un poquito complejo, pero pues así están las definiciones. Y la hipertensión estadio 1, pues va a ser la presión arterial sistólica y o presión arterial diastólica igual o mayor a la percentila 95 y que esté por menos de la percentila 99 más 5 milímetros de mercurio. Y la hipertensión estadio 2 va a ser la presión arterial sistólica y o presión arterial diastólica mayor a la percentila 99 más 5. Entonces, teniendo bien definido cuál es el diagnóstico en el que nosotros vamos a hacer de acuerdo a las cifras tensionales y las gráficas que vamos a utilizar en la hipertensión en niños, es el... No importa eso. Entonces, el siguiente punto es que una vez que nosotros ya tenemos esa definición, es muy importante que nosotros sepamos que como todo en pediatría, ustedes saben que vemos pues diferentes edades, desde el recién nacido hasta los 15, 18 años de edad, y pues vamos a tener variación de la presión arterial en la edad pediátrica. Entonces, tenemos que tener el conocimiento de que la presión arterial en la edad pediátrica es un parámetro variable, presentando valores de normalidad que varían según el sexo y de acuerdo al desarrollo y el crecimiento corporal. La presión arterial sistólica nos va a aumentar de forma rápida durante el primer mes de vida, enlenteciéndose este aumento hasta los 5 años de edad. Y a partir de los 5 años de edad y el inicio de la pubertad, la presión arterial sistólica y diastólica nos aumenta a un ritmo anual de 1 a 2 milímetros de mercurio y 0.5 a 1 milímetros de mercurio respectivamente. De ahí, en la etapa de la adolescencia, entre los 13 y los 18 años, la presión arterial vuelve a presentar un incremento de sus valores, siendo pues más evidente en los varones que en las mujeres, que llegan a alcanzar cifras de presión arterial más elevadas como consecuencia de pues se nos desarrollan el desarrollo puberal un poquito más tardío y mayor masa corporal. ¿Cuál es la parte más importante en el diagnóstico de hipertensión? Yo creo que necesitamos todos tener el conocimiento y creo que muchos lo tenemos y muchos de pronto no, nos olvidamos de estos aspectos técnicos de la medición de la presión arterial para corroborar si estamos o no haciendo las cosas correctamente para poder tomar en consideración las cifras que se están reportando.
Entonces, el primer punto es que debe ser estandarizada en cuanto a técnica y aparatos utilizados, ¿no? Entonces, tenemos que saber, ahorita vamos a ver, por ejemplo, que al niño lo debemos de medir lo ideal, la presión arterial en posición erguida, y que si es un lactante, de preferencia la debemos de tomar en decúbito, y tratar, si se puede, que sea tras el reposo de al menos 5 minutos y con el brazo apoyado de manera que la fosa anticubital esté a la altura del corazón. Aquí empieza nuestro primer problema, sobre todo para nuestros niños menores de, pues de un año de entrada, ¿no? Y que son los más complicados, sobre todo nuestros lactantitos, el tratar que se mantengan quietos, aunque sea que estemos tomando la presión arterial con ellos acostados, ¿no? El segundo punto, ahorita lo vamos a ver, pues son los aparatos utilizados que sean los correctos con los diámetros adecuados. Y lo ideal en pediatría es que el brazo derecho sea el de elección, sobre todo si son pacientitos pues que son menores de 2 años o menores de 1 año, en los cuales podemos tener alteraciones entre la medición de un brazo, del brazo derecho y del brazo izquierdo, sobre todo por la prevalencia de coartación de aorta en nuestros niños. Y lo ideal es que también, si nos vamos a estar enfrentando a cifras tensionales elevadas en un adolescente, pues sí recomendemos o averigüemos si el niño o el muchachón o la muchachona pues ha ingerido cafeína o tabaco 30 minutos previos a la toma. Uno de los puntos más importantes para realmente tomar en consideración las cifras tensionales es la elección del manguito que vamos a utilizar, que ahorita vamos a profundizar un poquito, pero yo puedo decir que es el punto más importante porque recuerden ustedes que pues manguitos mayores nos van a dar cifras tensionales más bajas y manguitos muy pequeños para la extremidad de nuestros niños nos van a dar pues cifras tensionales más elevadas. Y lo ideal hoy por hoy todavía para la pediatría, el método auscultatorio es el de elección, por eso es tan importante y sigue siendo para nosotros la clínica y los ruidos, sabiendo identificar bien los ruidos de Korotov para poder identificar bien nuestra presión sistólica y nuestra presión diastólica. En el caso de que utilicemos un medidor oscilométrico, o sea, debe de haber sido validado, existen páginas, aquí les pongo una en donde podemos revisar si ese medidor oscilométrico pues es confiable para poder ser utilizados en niños. Un ejemplo de los oscilométricos pues son los que utilizamos, por ejemplo, justamente en las terapias intensivas, y que siempre, de todos modos, si detectamos la cifra tensional elevada, lo ideal es que nuestro estándar de oro, como es el método auscultatorio, nuevamente corroboramos con el método auscultatorio para estar seguros de la cifra reportada. Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos técnicos que tenemos que tomar en consideración? Les comentaba yo, ¿verdad? Entonces, la posición, si es un niño mayor, que esté sentadito, es lo ideal, que esté a la altura de su bracito. Y la selección del manguito, pues va a depender del tamaño del brazo de la persona a examinar. Lo ideal es que la circunferencia del brazo, o sea, midamos el punto medio entre el acromion y el olecranon, ¿verdad? Y ahí en la parte media coloquemos el bracelete y que la cámara de goma, el ancho, pues nos cubra el 80 al 100% del diámetro del brazo y que el largo nos cubra el 40% del diámetro, como aquí les tengo señalizado aquí claramente en la imagen que les pongo. Existen también tablas que nos pueden de pronto ayudar, ¿verdad? A calcular más o menos cuál es el manguito que debo de utilizar de forma general de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Y ustedes saben que nosotros los pediatras nos guiamos prácticamente en tablas, en dosis por kilo, ¿verdad? Y esta no es la excepción para las recomendaciones del tamaño del manguito. El método auscultatorio, ¿verdad? Pues es el que vamos a hacer identificando el pulso de nuestro paciente, colocando el equipo adecuado. De ahí que les decía que es muy importante que nosotros realmente dentro de nuestro medio de trabajo siempre estemos seguros de que nuestro equipo esté calibrado, porque sobre todo los equipos que utilizamos para el método auscultatorio, una de sus grandes desventajas pues es que puede descalibrarse con mucha facilidad, y entonces tenemos que asegurarnos que de primera instancia esté perfectamente bien calibrado y reconocer
las fases 1, 2, 3, 4 y 5 de los ruidos de Korotov. Anteriormente se decía que la presión diastólica la daba justamente la fase 4 de los ruidos de Korotov, y hoy por hoy se acepta, de acuerdo a las guías, que la fase 5 es la que realmente nos da la presión arterial diastólica. Entonces, en la fase 1, al desinflar el manguito, aparece un ruido sordo que nos indica que esa es la presión arterial sistólica. En la fase 5, pues desaparece el ruido y nos indica la presión arterial diastólica. El otro punto que tenemos que saber en cuanto a la medición de la presión arterial de nuestros niños es cuáles son los tipos de la medida o de medición de la presión arterial que existe con ellos. La presión arterial clínica, pues es la que les acabo de comentar respecto a la técnica básicamente manual. Y idealmente deberíamos de medírsela a todos nuestros niños mayores de 3 años, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que aún en nuestros consultorios de pediatría ambulatoria deberíamos de tener un equipo con nuestros diferentes manguitos y debería de estar perfectamente bien calibrado, lo mismo en nuestro servicio de atención de urgencias pediátricas o en cualquier otra área donde tengamos la atención de nuestros niños, y acostumbrarnos un poquitito más a la toma, porque una realidad es que es muy probable, ¿verdad?, que omitamos frecuentemente, aún como pediatras, la toma de la presión arterial. Y aquí en niño menor de 3 años debemos de estar obligados a estarles monitorizando cuando tengan contacto con nosotros, pues van a ser niños que han presentado factores de riesgo. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? Pues ser prematuro, tener bajo peso al nacer, haber estado en terapia intensiva por otras complicaciones neonatales. Esto sobre todo porque nos pueden hacer, recuerden que los niños chiquitines que estuvieron ingresados mucho tiempo en terapia, pues requirieron catéteres umbilicales, frecuentemente puede haber trombosis de los vasos renales, y eso nos puede llevar con mucha facilidad a hacer hipertensión en nuestros niños. Ser portador de cardiopatía congénita, padecer infecciones recurrentes de vías urinarias, hematuria o proteinuria, tener enfermedad renal conocida o malformaciones urológicas, tener una historia familiar de enfermedad congénita renal, haber sido sujeto a trasplante de médula, estar en tratamiento con drogas conocidas que aumentan la presión arterial, tener otras enfermedades sistémicas asociadas con hipertensión arterial, como puede ser neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, etc. Y presentar evidencia de presión intracraneal elevada. Ahora, ¿cuáles son los tipos de medida, que es lo que les decía? Bueno, igual no todos los niños van a requerir una hospitalización, ¿verdad? Entonces, nuestros niños que ya consideramos que tienen factores de riesgo y que detectamos una cifra tensional que nos queda en la... Lo que les estaba comentando es que en aquellos pacientes que detectemos unas cifras tensionales que estén por arriba de la percentila o en la percentila 90 para su edad y estemos sospechando hipertensión, pues se puede recurrir a la presión arterial domiciliaria también. En nuestros niños se recomienda medir la presión arterial 2 veces al día, por la mañana y por la noche, y al menos durante 6 a 7 días, incluyendo algún día del fin de semana, y les pedimos que hagan su bitácora con su registro diario. Y se ha notado que de pronto estos valores de presión arterial domiciliaria son inferiores a los diurnos obtenidos de la presión arterial ambulatoria, y esto se puede justificar porque pues muchas veces, dependiendo del horario que llegue el niño a la unidad de salud donde se le tomó la presión arterial, pues no conocemos el grado de actividad física que el niño realmente tuvo. Como sabemos, los niños pues son de hacer mucho más actividad física y entonces no están quietecitos todo el día, y entonces puede ser posible que eso haga que detectemos falsamente unas cifras un poquito más elevadas, y de este modo la presión arterial domiciliaria nos puede ser de utilidad. La presión arterial domiciliaria y bueno, la monitorización ambulatoria de la presión arterial, lo que le conocemos como el mapa, ¿verdad? O sea, es algo que realmente utilizamos yo prácticamente en mi experiencia nunca he tenido la oportunidad de utilizar el mapa, pero consiste en la realización de mediciones programadas en la presión arterial mediante un dispositivo oscilométrico portátil
que el paciente lleva conectado durante un periodo de 24 horas en su ambiente habitual. Y eso sí, cuando hay una sospecha, ¿verdad?, de hipertensión arterial, digamos que es el estándar de oro para poder hacer el manejo, el diagnóstico y terapéutico de nuestros niños con hipertensión arterial, y ha permitido identificar y estudiar situaciones no conocidas de otra manera. En pediatría, la verdad es que existe también lo que ayer comentaba incluso el doctor Isaac, la hipertensión de bata blanca, la hipertensión arterial enmascarada, y ambas pues pueden estar asociadas con aumento de la masa del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y la pérdida del descenso fisiológico de la presión arterial nocturno, que es conocido como los sujetos non-dipping. Ahora bien, una vez que ya conocemos, pues, digamos, la técnica, una vez que ya hicimos la detección de acuerdo a nuestra definición de hipertensión arterial, y pues una vez que consideramos si necesitábamos o no, cómo utilizamos las tablas, ¿no? O sea, tengo las cifras, y el manejo de las tablas es súper importante para que nosotros podamos saber si este niño es o no es candidato a tener hipertensión o no. Existen tablas simplificadas de valores de presión arterial que facilitan el reconocimiento de cifras patológicas que pueden ser utilizadas en el cribaje inicial de la hipertensión arterial, así como la American Heart Association tiene tablas, por ejemplo, ahorita se les voy a poner, que cuando tenemos al paciente en shock y tiene hipotensión, existen, digamos, o tablas así como estas que van por edad de 3 a 6, a menos de 6 años, de 6 a menos de 9 años, de 9 a 12 años, de 12 a menos de 15 o de 15 años o más. O, por ejemplo, aquí hay unas que unas son recomendadas por Estados Unidos, unas son recomendadas por los españoles, y en lo cual independientemente es más fácil porque nos ayuda a sacar la sistólica y la diastólica de 1 a 10 años, la diastólica de 6 a 10 años y la TA diastólica de 11 a 16 años. En el caso de las que usan en Estados Unidos va a ser para la sistólica 100 más edad en años por 2, en los españoles 105 por edad en años por 2. Y las otras fórmulas son para la diastólica, que si pueden ver de 1 a 10 años, ¿verdad? Solamente de 6 a 10 se utilizan la misma las gringas o las americanas, son 60 más edad en años por 2. Y en el caso de las españolas, difieren en la de 6 a 10 años, que le aumentan en la constante de 1 punto, que son 61 más edad en años por 2. Y en el caso de la diastólica, pues en uno, el de Estados Unidos es 70 más edad en años y el otro es 70 más edad en años en 2. Como pueden ver, la española es como que un poquito más permisiva, ¿no? Ahora bien, estas fórmulas simplificadas solamente nos pueden ayudar, digamos, de forma rápida para el ver nada más, sí, parece que es sospechoso de hipertensión. Pero las que realmente nos van a dar el diagnóstico definitivo son las que se refirieron en el cuarto encuentro de la detección de presión arterial, que son las que les comenté anteriormente y que las cuales van a venir de la edad de los 1 a los 17 años y manejan percentilas de 5, 10, 25, 50, 75, 90 y 95, ¿no? Entonces, si están de acuerdo a la edad y a la talla de nuestros niños y adolescentes. Y existen tablas que hay para niños y hay tablas que hay para niñas. Así que es muy importante que nosotros, digamos que son bastante sencillas de utilizar porque solamente es el medir la cifra y el graficarla para ver dónde nos quedan. Por eso les decía que lo más importante es que nuestra medición sea correctamente hecha. Si no, podemos hacer falsos diagnósticos y recurrir a estudios que son innecesarios en nuestros niños. Entonces, una vez que ya identificamos, ¿verdad? Pues entonces tiene hipertensión nuestro niño. Y en pediatría, eso es algo que no les comenté, a diferencia de los adultos, ¿verdad? En el adulto lo más común es que la hipertensión primaria o esencial sea lo más común
y lo que va a llevar a una crisis hipertensiva, pues generalmente va a ser esto. En cambio, en pediatría, la causa generalmente de una hipertensión va a ser secundaria en la gran mayoría de los casos y sobre todo en una crisis hipertensiva, lo más común es que nosotros ya tengamos el antecedente de alguna enfermedad de fondo y nuestro niño llega al servicio o a la valoración por una crisis hipertensiva. Ahora, también como sucede con la definición de hipertensión arterial, también para poder llegar a la definición de crisis hipertensiva, digamos que también existen diferentes consensos. En general, se aceptan los siguientes criterios. Para decir que un niño pueda estar cursando con una crisis hipertensiva, va a presentar una presión arterial sistólica o una presión arterial diastólica por encima de 180 sobre 110 a 120 milímetros de mercurio. Esa puede ser una definición de crisis hipertensiva. El otro concepto que puede ser también posiblemente aceptado es que nuestro niño o niña tenga presión arterial sistólica o presión arterial diastólica igual o mayor a la percentila 99 para edad, sexo y talla. Si se fijan esto en la clasificación de hipertensión, prácticamente ya sería igual a un estadio 2 de la clasificación de hipertensión que les mostré hace ratito. O bien, también la Academia Americana de Pediatría acepta que sea una presión arterial sistólica o una presión arterial diastólica mayor o igual a 30 milímetros de mercurio por encima del percentil 95 para su edad, sexo y talla. Entonces, cualquiera de estas tres definiciones que queramos utilizar para nosotros poder establecer el diagnóstico de crisis hipertensiva puede ser válido. Ahora, una vez que nos llega el niño al servicio de urgencias, esto no va a ser diferente en comparación a los adultos que nos comentó ayer el doctor Isaac. ¿Cómo vamos a clasificar a las crisis hipertensivas? Las vamos a clasificar en una urgencia hipertensiva o en una emergencia hipertensiva. Y como pudimos ver ayer, ¿verdad? La diferencia entre una o la otra, ¿verdad? Es que las dos van a tener una elevación aguda de la presión arterial, pero pues en la urgencia hipertensiva no tenemos daño a órgano blanco, llámese cerebro, llámese corazón, llámese riñón. O bien en la emergencia hipertensiva, en cambio, sí vamos a tener elevación aguda de la presión arterial con daño a órgano blanco. Entonces, esa es nuestra clasificación que queda prácticamente igual, ¿verdad? A la de, ¿cómo se llama? A la de los adultos. Entonces, generalmente vamos a tener el daño agudo, esa es la fisiopatogenia, ¿verdad? Entonces, vamos a tener la crisis hipertensiva, lo cual nos va a llevar por la interacción de una serie de factores en donde están involucrados la renina, la angiotensina, el óxido nítrico, las endotelinas, el estrés oxidativo y mediadores inflamatorios, ¿verdad? Esto nos va a llevar, ¿verdad?, a activación de cascada de la coagulación y plaquetas, incremento de la permeabilidad vascular, necrosis fibrinoide de las arteriolas e isquemia tisular y proliferación celular. El punto final que va a haber va a ser el daño al tejido con la necrosis fibrinoide de las arteriolas e isquemia del tejido. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar? Es lo que les decía hace ratito, en base a la etiología, pues vamos a clasificar a la hipertensión arterial en primaria o esencial o en secundaria. ¿Y por qué en pediatría sí es importante el saber la etiología? Porque definitivamente también nuestro manejo va a estar enfocado tal vez en la medicación que vamos a utilizar en nuestros niños, sobre todo teniendo en consideración que como lo más frecuente es que sea de origen secundario, entonces van a haber medicamentos que me van a ayudar mucho más a hacer el control de la presión arterial. Entonces, en la hipertensión arterial primaria o esencial, pues tenemos que, como comenté hace ratito, es la más frecuente en el adulto, en un 90%, aunque no hay que perder de vista también que en el adolescente ya se puede presentar en un 80%. Esto debido a que definitivamente cada vez estamos viendo a nuestros niños con mayor presencia de obesidad
y con la presencia de síndrome metabólico, pues definitivamente sí, en el adolescente hay que tener en consideración las posibilidades de que pueda ser hipertensión arterial esencial. Sobre todo, por ejemplo, ahorita con la pandemia, que nuestros chicos adolescentes están todo el tiempo en sus equipos electrónicos y tienen la sintomatología, pues sí, definitivamente es algo que no debemos de evitar tomarles la presión arterial. También que otra parte es bien importante, que existen fuertes evidencias de que la hipertensión arterial esencial del adulto tiene sus orígenes en la infancia con una base genética y determinados factores ambientales. Entonces, de ahí que también nosotros, nuestra función como pediatras o como médicos o gente responsable del cuidado de la atención de nuestros niños, sí, a pesar de que sea poco frecuente, tengamos la obligación de estar tomando la presión. Y la presión arterial, la hipertensión arterial primaria, pues a menudo está en relación con otros factores de riesgo cardiovascular que se interrelacionan entre sí y que se agrupan en el síndrome metabólico, como puede ser hipertrigliceridemia, descenso de las lipoproteínas de alta densidad, resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, obesidad troncal o hipertensión arterial. La otra clasificación, de acuerdo a su etiología, pues es la hipertensión arterial secundaria, que como les dije anteriormente, es la más frecuente en pediatría. Y digamos que hay la regla de cuanto menor sea la edad del niño, pues cuanto mayor sea el valor de la medición de la presión arterial, ¿no? Las causas de hipertensión arterial pueden ser, de acuerdo a que sea hipertensión arterial secundaria su origen, pueden ser renal y renovascular, es lo más común en pediatría como causa de hipertensión arterial secundaria en un 75 a un 80%, cardiovascular en un 5%, o endocrinológica en un 5%, y su incidencia depende de la edad. Aquí les pongo una tablita de las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria, de acuerdo a la edad que nosotros tengamos de nuestro niño, ¿verdad? O sea, por eso en la pediatría es a veces un poquito más complicado, porque sí hay que tener en consideración la edad de nuestros niños para sospechar la posibilidad diagnóstica de que nos pueda estar llevando a esto. Entonces, en el neonato o en el lactante, tenemos que pensar en una trombosis de la arteria renal, en una estenosis de la arteria renal, en una lesión renal congénita, en coartación de la aorta, en una displasia broncopulmonar que nos pueda estar llevando a dar complicaciones tardías. En el niño de 1 a 5 años, la enfermedad renal también juega un papel importante, la enfermedad renovascular, la coartación de aorta, y empieza a entrar también la esencial. De 5 a 10 años, la enfermedad renal, la renovascular, la endocrina y la esencial. Y en el adolescente, pues definitivamente la esencial, la renal y la endócrina. Entonces, como pueden ver, del neonato hasta los 10 años, la enfermedad renal y sobre todo la renovascular juega un papel importante como causa desencadenante. Bueno, aquí está un poquitito más extenso, ¿verdad? Las posibilidades de las alteraciones renales, renovasculares que ya comentamos, y bueno, tal vez en los fármacos sí hay que tener en consideración que los niños que toman corticoides pueden presentar también pueden presentarse con hipertensión, la retirada en los niños que son hipertensos y que no estén tomando sus medicamentos, la ciclosporina, la efedrina, la teofilina, ¿verdad? Que son medicamentos que ya utilizamos menos, pero que pues también hay que tenerlo en consideración. Y dentro de las que no se comentó en la tabla anterior están las neurológicas, como son las meningoencefalitis, la hemorragia subaracnoidea, intraventricular, parenquimatosa, y causas que nos puedan estar originando hipertensión intracraneal. Bueno, aquí en la última nada más sí hay que tomar en consideración de pronto el dolor intenso y las crisis de pánico también a veces nos pueden dar origen a una crisis hipertensiva, y por eso también es importante descartar todas las posibilidades, sobre todo en el momento que estamos viviendo de pandemia. Nuestros niños están sufriendo de mayor angustia, de mayor estrés, entonces sí, también es otro punto que hay que considerar después de haber descartado las otras posibilidades clínicas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, hay que decir que la mayoría de nuestros niños con hipertensión arterial están asintomáticos, casi el más del 60%, o pues puede ser poco específica, ¿verdad? Y cuando aparece,
generalmente es porque lleva ya algo de tiempo con algo no detectado, ¿verdad? Y ya tienen una hipertensión arterial secundaria o algo grave, ¿no? Esto, por ejemplo, nos sucede muy frecuente con nuestros niños, por ejemplo, que tienen malformaciones renales, ¿verdad? Que no tuvieron tal vez la oportunidad de ser diagnosticados de forma prenatal y cuando llegan, pues ya tienen un daño renal que ya es tal vez irreversible y entonces ya nos está dando repercusión con la hipertensión arterial. La clínica en general, pues puede haber epistaxis, puede haber cefalea, puede haber trastornos del sueño, fatiga crónica, ¿verdad? Y en niños más pequeñitos y en los que tienen patología crónica de fondo, podemos tener detención del medro o lo que nosotros conocemos como fallo de medro, vómitos o irritabilidad. Y en cuanto a las crisis de hipertensión arterial, la verdad es que hay que parar orejas mucho, sobre todo en el niño escolar, por ejemplo, vemos mucho las tumoraciones intracraneanas con una cefalea muy intensa, con alteraciones visuales, mareos, náuseas, vómitos, crisis convulsivas, focalización neurológica, parálisis del nervio facial, dolor torácico, palpitaciones e insuficiencia cardíaca. El diagnóstico, bueno, tenemos que empezar por una muy buena historia clínica, dependiendo de la edad en que nuestro niño esté presentándose con el diagnóstico o con la sospecha de hipertensión arterial. Tenemos que buscar los factores de riesgo perinatales, ¿verdad? Antecedentes de infecciones recurrentes del tracto urinario, enfermedades febriles en etapa del lactante, preguntarle si la pipí, ¿verdad? Si ha cambiado, si está igual, si no ha orinado sangre, si no ha presentado dolores recurrentes en la espaldita, en la parte baja o lateral de la pancita, si no presenta mucha pipí frecuente, si no ha habido falta de crecimiento, si no hay dolores musculares, articulares, erupciones en la piel, dolores de cabeza, si no ve lucecitas o si no siente diferencias en su visión. Eso a veces es un reto, ¿verdad? Porque realmente no todos los niños van a poder identificar correctamente toda esta serie de síntomas. Y el dolor de torácico, poli u oliguria y exposición a fármacos o tóxicos. En los niños obesos, pues deberá buscarse intencionadamente apnea del sueño o somnolencia diurna y pues también tener en consideración que la diabetes tipo 2 también es algo que se está empezando o que ya está presente en nuestros niños obesos y que también nos pueden llevar a un daño renal y a una hipertensión secundaria. Y bueno, en las adolescentes, chicas mujeres, no se debe descartar siempre un embarazo, también podemos estar ante una preeclampsia como tal en una chica adolescente, entonces también el adolescente se cuece aparte y hay que estar pendientes y también buscar intencionadamente el uso de las drogas. Bueno, aquí tenemos algunas sintomatologías que en base a los datos clínicos que podamos presentar, podemos más o menos orientarnos sobre las posibilidades de la etiología que me puede estar desencadenando. Como vemos, la clínica, la verdad es que es bastante noble y nos puede permitir a través de los datos clínicos que nosotros podamos encontrar, podemos establecer más o menos las posibilidades diagnósticas y enfocarnos en el diagnóstico de lo que queremos buscar, ¿no? Así, por poner ejemplo, pues si tenemos digamos, retardo del desarrollo, obesidad, obesidad troncal, ¿verdad? Pues hay que pensar en síndrome de Cushing, hipertensión primaria, insuficiencia renal. Aquí pueden leer este cuadrito, no se los voy a leer todo para no hacérselos cansado, pero sí hay que tener en consideración los diagnósticos sindromáticos acompañados de hipertensión arterial. Los estudios de laboratorio y gabinete, una vez que nosotros detectamos la presión arterial que cumpla con criterios, ya sea como hipertensión o más que nada ahorita enfocado en el tema que es crisis hipertensiva, en la primera fase tenemos que hacerle al paciente gasometría, hemograma, recuento leucocitario, bioquímica sérica, incluyendo electrolitos, perfil renal con nitrógeno ureico en sangre, ácido úrico y creatinina sérica, perfil hepático y perfil lipídico en ayunas. Si se puede, ¿verdad? La realidad es que en nuestros medios habituales de trabajo
la renina y la aldosterona plasmática no están a nuestro alcance y esto realmente lo vamos a solicitar cuando nuestra sospecha es que el origen sea realmente renal el problema. Pero si nuestro enfoque diagnóstico no va orientado a esto, pues digamos que es algo que podemos obviar a una segunda fase del estudio, o bien irlo programando porque sabemos que no contamos de rutina con ellos y consideramos que desde el principio esa es la principal sospecha. Lo que sí no se puede perdonar en un paciente que está con hipertensión es algo que es muy económico, muy al alcance de nosotros, como puede ser el análisis de orina, que nos puede dar realmente gran información, ¿no? Entonces, hay que pedir determinación de proteínas, hay que medir la osmolaridad, ¿verdad? Para que podamos también nosotros a orientar nuestras sospechas, urocultivos, ecografía Doppler renal, el electrocardiograma y un ecocardiograma y una radiografía de tórax. Y bueno, dentro de las pruebas complementarias más específicas, si estamos enfrentándonos a una crisis hipertensiva y que tenemos unos estudios de primera fase en los cuales no documentamos todavía la posibilidad diagnóstica, pues de acuerdo a lo que estemos sospechando, podemos solicitar cortisol, niveles de paratormona, función tiroidea, solicitando TSH, T3, T4 libre en suero, metafreninas plasmáticas, hemoglobina glucosilada si sospechamos por ejemplo, en diabetes, en el caso de la función tiroidea, si estamos pensando en hipertiroidismo, por ejemplo, unas gonadotropinas coriónicas si estamos pensando en que estemos enfrentándonos a una preeclampsia en nuestras niñas, catecolaminas, tóxicos en orina. Y bueno, también hemos tenido, sobre todo en nuestras niñas y en la preadolescencia o en edad escolar, una de las causas muy comunes de debut en nuestras pacientitas es la hipertensión y hemos tenido emergencias hipertensivas y nos resultan que son enfermedades autoinmunes. Entonces, si tenemos a niñas que cumplan con los criterios, es niña, es adolescente, tiene alitas de mariposa en la carita, ha tenido cansancio, fatiga, entonces tiene dificultad para respirar, pues nos orientamos hacia que nuestra posibilidad diagnóstica puede ser una enfermedad autoinmune, o bien, si estamos sospechando en otras cosas, pues podemos ampliar más hacia la gammagrafía, TAC craneal, resonancia magnética, y lo que sí puede ser algo que podemos utilizar y que la verdad es que lo hacemos poco es el fondo de ojo. El fondo de ojo nos puede dar mucha información. Si no podemos hacerlo nosotros, o sea, podemos apoyarnos a través del servicio de oftalmología y nos puede decir si existe cambios en la retina y que nos pueden estar hablando de una hipertensión severa y con daño a nivel cerebral. Y bueno, en el tratamiento, generalmente para la crisis hipertensiva en sí, pues vamos a elegir medicamentos que se administran por vía IV por su biodisponibilidad y por el inicio de acción rápida, ya que permiten además un ajuste más rápido de la dosificación para poder conseguir el efecto deseado. Ya que nosotros llegamos, ahorita vamos a ver cuáles son las metas del tratamiento en la crisis hipertensiva. Entonces, ya que llegamos a esa meta en esas primeras 8 horas, entonces posteriormente es recomendable que nosotros continuemos con una perfusión continua en lugar de estar usando bolos, ¿verdad? Porque eso nos lleva a descompensar un poquito más al paciente haciendo descensos bruscos de la TA, comenzando con la dosis más baja del rango y ajustando la velocidad de infusión según sea la respuesta de la TA y la clínica de nuestro paciente. En algunos casos, como son las crisis hipertensivas y si el paciente tolera bien la vía oral y consideramos que el riesgo de nuestro paciente es bajo, ¿verdad? Entonces podríamos empezar a manejar nuestra crisis hipertensiva con fármacos por vía oral o por vía sublingual. En general, realmente podemos englobar en 10 grupos de medicamentos los que utilizamos en pediatría para poder tratar las crisis hipertensivas. Y en general, la verdad es que con un medicamento
llevamos a cabo un buen control de nuestras crisis, tal vez a diferencia de lo que sucede con los adultos, ¿verdad? Sin embargo, hoy por hoy, por ejemplo, en la terapia intensiva, sí de pronto hemos tenido casos que nos han costado un poquito más el control de la crisis hipertensiva de nuestros pacientes, pero los 10 grupos que están englobados en los medicamentos que podemos utilizar, pues son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los famosos IECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, ¿verdad? Los antagonistas de los canales de calcio, los diuréticos, los bloqueantes beta-adrenérgicos, los bloqueantes alfa-adrenérgicos, los bloqueantes alfa y beta-adrenérgicos, los agonistas alfa-2 adrenérgicos de acción central y los antagonistas adrenérgicos neuronales periféricos y vasodilatadores clásicos. De todos estos, los que realmente más utilizamos generalmente son los vasodilatadores del tipo de la hidralazina. Sin embargo, como les comenté anteriormente, ¿verdad? Muchas veces va a depender de la orientación, de la etiología, para que podamos tener una orientación terapéutica en nuestros niños, sobre todo que, como les comenté, como generalmente vamos a tener una causa secundaria. Esto significa que ya tenemos el antecedente del problema que origina la crisis, entonces nosotros podemos ayudarnos. Entonces, por ejemplo, esta tabla es bastante, digamos, útil, ¿verdad? Si ponemos que si tenemos una emergencia hipertensiva, por ejemplo, de forma general, y no sabemos la causa, si tiene insuficiencia cardíaca, nos da la alternativa de lo que podemos utilizar. Y si no tiene, y si tiene insuficiencia cardíaca, pues nos da la otra alternativa, que generalmente va a ser un diurético más un vasodilatador, ¿no? Entonces, si tenemos generalmente una urgencia hipertensiva, si se fijan, ¿verdad? Ay, ya me apuro porque creo que vamos a acabar otra vez. Pues vamos a tener el nifedipino, que actualmente se ha visto que no tiene gran ventaja, que no lo recomendamos utilizar de forma rutinaria, porque nos puede hacer descensos muy abruptos de la TEA, ¿no? Y entonces aquí este cuadro está bastante útil. Y estos son algunos de los medicamentos con dosis ponderal. Ustedes saben que los pediatras trabajamos en bases a dosis por kilo y que pueden ser por minuto en infusiones y se van a usar para 24 horas, o puede ser también por vía oral si consideramos, ¿verdad? Nada más hay que tomar siempre en consideración las dosis máximas para también no llevar a nuestro paciente a alguna complicación. Nuestros objetivos del tratamiento, pues un inicio inmediato, queremos que haya un inicio inmediato de la reducción de la presión, pero no a más del 25% en las primeras horas, y después se intentará conseguir una reducción gradual durante las siguientes 24 a 48 horas, y en la urgencia hipertensiva podemos ir un poquito más lento, ¿verdad? Y en un periodo de 24 a 48 horas podemos hacer el tratamiento para controlarlo, y el tratamiento se realiza generalmente de forma oral o sublingual. De forma general, este es un flujograma, ¿verdad? Sobre todo si nos enfrentamos a la crisis hipertensiva, muy práctico, ¿verdad? Tiene crisis hipertensiva, tiene daño a nivel de órganos vitales, si tienes una emergencia, no tienes una urgencia. Si es una emergencia, evaluamos ABCDE, le ponemos acceso intravascular, intubamos si es necesario, estabilizamos cervical si es necesario, descartamos hipertensión arterial secundaria, hipertensión intracraneana, la monitorización. Esto es algo que no les comenté. Si consideramos prudente y es factible, podemos hacer medición de presión arterial intraarterial, que también en pediatría no es nada sencillo conseguirse. Iniciamos nuestro tratamiento antihipertensivo IV. Idealmente, nuestros pacientes deben ser manejados en un área de terapia intensiva o en un área donde haya manejo del paciente crítico en cualquier espacio. Y la reducción gradual en las siguientes 48 horas, y si la presión arterial es estable, cambiamos a terapia oral. Y por el otro lado, en la urgencia hipertensiva, el tratamiento con antihipertensivos vía oral o sublingual puede ser manejado, yo diría más en una terapia intermedia para tener vigilancia, y normalizamos la presión arterial. Si se normalizó, pues revisar el tratamiento farmacológico, asegurar cumplimiento y prevención de factores de riesgo, y alta y seguimiento ambulatorio. Pues esto sería
realmente todo es un poquito cargado. Traté de hacerlo lo más práctico posible, ¿verdad? Enfocándonos un poquito a la clínica. Pues sabemos que pediatría es, como diríamos, punto y aparte, por eso es un poquito más meticulosa, porque sí, dentro de las causas secundarias, pues sí tenemos muchísimo más. Así que yo creo que después de ver todo esto, nuestro enfoque debe de ser el tratar de tener más conciencia, sobre todo en los niños mayores de 3 y en nuestros menores de riesgo con factor de riesgo. Pues muchas gracias. Creo que tiempo de preguntas no va a haber porque ya me llevé un poquito más de tiempo. A ver, ahorita les dice Emanuel. Gracias.